para nosotros su iglesia virtual, Iglesia Cristiana Embajadores del Rey Sin Fronteras. Es una bendición poder estar conectados con ustedes en este nuevo día, en este precioso día, compartiendo la palabra de Dios. Quiero bendecir sus vidas, darle gracias a Dios por cada uno de ustedes, por aquellos que se disponen y que se conectan, que comparten estas transmisiones, difundiendo así la preciosa palabra de Dios. Para iniciar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Quiero que tú allí donde estés dispongas tu corazón en reverencia y en humildad ante Dios. Amado Padre, en esta hora, Señor, queremos bendecirte, darte gracias, Señor, por este precioso día, por este nuevo día, Señor. Sabemos que este es el día que tú has preparado para nosotros, Señor. Declaramos que es día de alegría, día de gozo. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tú hables a nuestro corazón, que tu palabra, Señor, sea sazonada, que tu palabra quede sembrada, Señor, en nuestro corazón y dé fruto a tu tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a iniciar con este tema que yo he titulado Dios en tus planes. Y de una vez vamos a la palabra. Quiero que tú allí me acompañes con tu Biblia a la palabra en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 13 al 16. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Amén. Bueno, esta versión que acabamos de leer es la versión nueva Reina Valera. Voy a leerles a ustedes la otra versión, la PDT, que es Palabra de Dios para Todos. El título de este fragmento se llama No planeen orgullosamente su vida. Oigan ustedes, es la misma lectura, pero una traducción un poco más entendible. Oigan ustedes, los que dicen, hoy o mañana viajaremos a esta u otra ciudad y estaremos allí un año y haremos negocios y ganaremos mucho dinero. Ustedes ni siquiera saben qué va a pasar con su vida el día de mañana, porque ustedes son como vapor que aparece solo por un momento y después desaparece. Por el contrario, siempre deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora ustedes se sienten orgullosos y son arrogantes. Y todo ese orgullo es malo. Bueno, Dios en tus planes. En esta palabra, Dios, ¿qué nos quiere decir? Allí está hablando de una persona o de un grupo de personas que están haciendo planes, que están diciendo vamos a ir a tal ciudad, vamos a estar allí tanto tiempo, vamos a hacer negocio, vamos a ganar mucho dinero, en fin, ¿sí? Están haciendo planes. Ahora, todos en algún momento de nuestra vida, pues también hemos hecho planes, ¿cierto? De hecho, cuando va a terminar un año y va a iniciar otro año, generalmente tendemos como a analizar qué hicimos, qué pudimos lograr en este año que termina y nos planificamos, hacemos planes para el año siguiente, ¿cierto? Podemos tener muchos planes, por ejemplo, comprar una casa, iniciar un estudio, cambiar de empleo o comprar un carro
o viajar, o ir a algún lugar, ¿sí? Remodelar la casa, o de pronto tener un bebé, ¿sí? O de pronto casarse. Entonces, podemos tener en algún momento de nuestra vida muchos planes, muchas metas, muchos proyectos, muchos propósitos, muchos anhelos que hay en nuestro corazón. De hecho, cuando estaba terminando el año 2019 y ya iba a iniciar el año 2020, muchos tenían planes, ¿cierto? Si no todos, de pronto todos teníamos planes a corto, a mediano o a largo plazo, ¿verdad? Listo, empezó el año 2020, empezó enero, empezó febrero, empezó marzo, y de pronto esos planes, pues algunos habían ya iniciado a rodar, otros apenas iban a empezar a proyectarse, bueno, en fin. Pero ¿qué pasó en marzo del año 2020? Nos llegó de sorpresa un pequeño virus, ¿sí? Inició a nivel mundial una pandemia. ¿Y qué pasó con muchos de esos planes, si no con todos esos planes? El mundo se paralizó. El planeta entero hizo un stand-by. Y algunos de esos planes o se fueron abajo, no se pudieron llevar a cabo, algunos quedaron allí estancados. Yo, en mi caso personal, quiero compartirles, yo estaba dando clases en una escuela de primaria aquí en Cali, cuando estaba dando clases impartiendo la palabra de Dios a niños de segundo de primaria. Y estaba muy contenta, muy animada, muy entusiasmada. Ya llevábamos varias clases cuando empezó la pandemia y inició la cuarentena. ¿Qué pasó con esas clases? Se quedaron allí, en stand-by. Y miren, ya se terminó el año lectivo 2020, ya inició o ya va a iniciar otro año lectivo 2021 y no sabemos si podemos seguir con las clases o no. Entonces, y así por el estilo, muchos de esos planes, de esas metas, esos proyectos quedaron allí en espera. De pronto algunos otros sí se pudieron desarrollar. Pero, ¿a qué nos lleva esto? El problema no es que hagamos planes. A Dios le agrada todo eso, ¿sí? Que nos proyectemos, que tengamos una visión, que tengamos esos anhelos en nuestro corazón y todo eso. A Dios le agrada eso y de hecho eso es bueno y debemos ser organizados y así fuera para todo. El problema es cuando a Dios lo sacamos de esos planes. El problema no es que tú y yo tengamos proyectos, sueños, metas, anhelos, objetivos. El problema radica en que no incluimos a Dios en esos planes. No lo tenemos en cuenta a Él. Y quiero compartirles una palabra en el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 1. No hagas alarde del día de mañana, ya que ni siquiera sabes lo que traerá el mañana. Entonces, allí la palabra de Dios nos dice que nosotros no podemos decir mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro. ¿Sí? Que no nos jactemos del día de mañana, porque realmente no sabemos qué va a venir el día de mañana. Y aquí en el libro de Santiago nos decía que ustedes ni siquiera saben qué va a pasar el día de mañana. Dice que ustedes ni siquiera saben qué va a pasar con su vida el día de mañana. ¿Por qué? Porque ustedes son como vapor, que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece.
Entonces, nosotros no podemos sacar a Dios de nuestros planes. De hecho, todos los días deberíamos, al levantarnos, apenas abrimos nuestros ojos y ponemos nuestros pies en la tierra, deberíamos siempre decirle al Señor: Espíritu Santo, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga hoy? ¿A dónde quieres que yo vaya hoy? ¿A quién quieres que yo le comparta hoy? Señor, muéstrame cuáles son tus propósitos para mí. Muchos son mis planes, pero debo contar con tu voluntad, Señor. Eso debería ser nuestra oración diaria. Deberíamos siempre incluir a Dios en nuestros proyectos. Deberíamos de contar con su buena, perfecta y agradable voluntad para con nosotros. Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. El libro de Jeremías capítulo 29 versículo 11 nos dice que Dios tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Y Dios sabe lo que nos conviene. Dios conoce nuestra vida, Dios conoce nuestro caminar. El Dios que hizo los cielos y la tierra, Él sabe perfectamente qué es lo mejor para nosotros. Entonces, ¿por qué excluir a Dios de nuestros planes? Si nosotros mismos, nosotros no podemos predecir nuestro futuro, no podemos planificar nuestro futuro apartados de Dios, lejos de Dios, sin contar con su voluntad. Por el contrario, todos los días debemos descubrir, pedirle a Él que nos revele cuáles son sus sueños para nosotros, cuál es su propósito para nosotros. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Poner esos planes en las manos de Dios. Permitirle al Espíritu Santo que sea Él quien dirija nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Que sea Él tomando el control de cada decisión que vayamos a tomar. Nosotros somos imperfectos, somos débiles, fallamos. Y tenemos que reconocer que necesitamos a ese Dios perfecto, conocedor de todo. A Él no le podemos ocultar nada. Y aún, déjame decirte que nosotros debemos estar agradecidos por el sí de Dios y por el no de Dios. Porque aún cuando nosotros oramos a Dios, presentándole nuestros planes y nuestros proyectos, debemos esperar con paciencia su respuesta para nosotros. Y aún, hasta un no de Dios, también es una respuesta. Y también allí debemos estar agradecidos. A lo mejor tú estás esperando la aprobación de un crédito y no se te da. De pronto ese es un no de Dios porque no te conviene. Entonces, hoy Dios quiere enseñarnos que debemos someternos a su voluntad, que debemos depender de Él para movilizarnos, que debemos presentarle cada plan, cada proyecto. Nuestras metas, por muy buenas que nos parezcan, por muy bonitas, por muy promisorias que nos parezcan, solo Dios sabe si nos conviene o no nos conviene. Ahora, la Escritura sigue diciendo que ni siquiera sabemos qué va a pasar con nuestra vida el día de mañana, porque ustedes, o sea, todos nosotros, toda la humanidad, somos como vapor que aparece solo por un momento y después desaparece. La versión Reina Valera dice que somos como neblina que aparece por un poco de tiempo y que luego desaparece. Si alguna vez ustedes han estado en un lugar donde tipo 4 o 5 de la tarde empieza a hacer neblina, ¿y será que la neblina dura todo el día? No, la neblina solo dura unas horas de la noche. Y al otro día, al nuevo día, cuando tú te levantas,
ya el día está clarito, despejado, ya se fue la neblina. Y así dice Dios que es la vida del hombre, es la vida del ser humano, como una neblina que está por un poco de tiempo y luego desaparece. La vida del ser humano es efímera, somos transitorios en esta tierra. Entonces, precisamente por eso debemos someternos a Dios, a su voluntad. No podemos pretender planificar nuestro futuro cuando ni siquiera podemos controlar nuestras propias emociones. ¿Cómo pretendes tú, amigo o amiga que nos escuchas, controlar tu vida, lo que va a pasar dentro de 5 minutos, dentro de 1 hora, mañana, en una semana, en un año? De hecho, ni siquiera sabemos qué nos va a presentar este año 2021 que apenas estamos estrenando. No sabemos. Tenemos planes, como cada año, tenemos objetivos, pero no sabemos qué se nos presente. Nos tenemos que someter en este momento a nivel mundial a la nueva normalidad, a andar con mascarilla, el distanciamiento social y todas estas cosas. Entonces, la transitoriedad del hombre, la vida del hombre es muy efímera. Y la palabra de Dios, Dios hoy te quiere enseñar a ti y a mí que nosotros debemos decir si Dios quiere. Por el contrario, siempre deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor así lo quiere. Señor, ¿es tu voluntad que yo haga este viaje? Señor, ¿es tu voluntad que yo emprenda este negocio? ¿Que yo invierta este dinero? Señor, ¿me conviene el comprar esta casa, el comprar este vehículo? ¿Es el tiempo para encargar un bebé? ¿Es el tiempo, Señor, para emprender una microempresa? Eso es lo que deberíamos decir. Contar siempre con Dios, con su voluntad buena, perfecta y agradable. Porque Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Precisamente por eso. Porque Él nos creó desde el vientre de nuestra madre. Y Él sabe qué es lo mejor para todos. Y si nosotros realmente pusiéramos a Dios en primer lugar en nuestra vida, como prioridad en nuestra vida, antes que nuestros propios sueños y anhelos, muchos dolores y muchos problemas quizás nos evitaríamos. Tú eres importante para Dios y Él quiere hacer parte de tu vida, de tu proyecto de vida. Él quiere ser partícipe en todos tus anhelos. Dios tiene un propósito maravilloso con cada uno de nosotros. Y ese es el ideal. Eso es lo ideal. Que se desarrolle el propósito de Dios para tu vida y para la mía. Esta era la enseñanza preciosa que tenía Dios para cada uno de nosotros. Bueno, este es el tiempo para reconocer que necesitamos de Él. Que Él controle nuestra mente, nuestras emociones, nuestro corazón, cada una de nuestras decisiones. Que Él tome el control de nuestro camino. Amigo y amiga, le doy gracias a Dios por tu vida, por la disposición de tu corazón al conectarte cada 8 días con nosotros. Somos tu iglesia virtual, Iglesia Cristiana Embajadores del Rey sin Fronteras. Y recuerda que también nos puedes encontrar en YouTube como Anirley Jaramillo Cardona. Espero que esta enseñanza realmente haya sido de mucha bendición para ti y que la compartas, que no te quedes con ella, que la compartas, que la difundas,
y así también ayudarás a difundir el Evangelio de Dios. Dios les bendiga.